tal? Bienvenidos a esta segunda mitad de Película, tu atajo directo hacia el mundo del cine. Mi nombre es Adolfo Algorosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salgas a ver. Los que nos conocían de antes se acordarán que empezábamos todos los segundos bloques con las listas de las radios que nos retransmiten, pero lo cierto es que esta semana tenemos un programa cargadísimo, así que no lo vamos a hacer y en una de esas saquemos esto del todo en las ediciones que se vienen. Pero en el caso de que quieran conocer todas las radios que nos retransmiten, siempre pueden ir a gorosito.tv, en donde tendrán acceso no solo a eso, sino también a la lista de canales de televisión que nos van a retransmitir el programa de tele, el cual se va a empezar a emitir dentro de muy poco. Y ya que están, también péguense una visitada por facebook.com/gorosito.tv y háganse fan de la página para estar al tanto de todas las novedades del programa. Y como tenemos mucho que cubrir con Posesión Infernal Evil Dead, vámonos de una al tema final de esta semana. It's over, Johnny. It's over. El tema final. Empezamos esta sección del programa llamada El tema final, la cual no creo que va a durar mucho, ya que es más bien para radio. Cuando unifiquemos la cosa con el programa de tele, estoy casi seguro que va a desaparecer, no porque no me guste, sino porque me lleva demasiado tiempo hacerla como se debe, y si algo nos va a hacer falta cuando editemos el programa de tele es tiempo, por más que en una de esas lo hago 2x3 para dejarlo como un podcast, como parte de mis canales de YouTube, ya que se trata de hablar largo y tendido sobre un tema específico, dedicándole muchas veces todo el segundo bloque. ¿Y por qué quiero hacerlo? Y creo que tengo que decir primero, humildemente, porque por lo general me quedan tan bien y son tan completos que son mi propia fuente de información a la hora de repasar las noticias de un tema específico del que haya hablado. Por ejemplo, lo acabo de hacer para escribir un artículo de superhéroes que hice para la revista colombiana Sibarite, que es donde también escribo, motivo por el cual les recomiendo que se pasen por mis canales de YouTube, que son youtube.com/gorosito.tv y youtube.com/los gorosito original, porque ahí van a tener muchísimas cosas que seguramente todavía no han escuchado y puede que les interese. También les cuento que esta sección es auspiciada por el consultorio odontológico Gabito Mira, uno de los más afamados del país y no por eso de los más caros. Estuve ahí haciéndome varias cosas que sorprendentemente fueron menos de las que esperaba, con todo el dulce y las porquerías que como, al punto de que no tenía ni una sola carie y según me explicaron es porque mi saliva como que tiene un mineral que no deja que los dientes se joroben, lo que es bueno y malo, porque de no tenerlo vas a tener problemas al menos de caries, pero lo malo es que a mí se me hace como un residuo de este mineral entre los dientes y me los tengo que limpiar bastante seguido, pero creo que todos los que sufrimos alguna vez de una muela cariada coincidiremos que es un precio bastante bajo a pagar. El consultorio odontológico Gabito Mira está ubicado en el mismo centro de Montevideo, en 18 de julio 878, apartamento 302, a una cuadrita y media de la Plaza Independencia. Y de querer enterarte más de sus servicios, tenés que ir a consultoriogabitomira.com, en donde los invito a ir no solamente para informarse los uruguayos de todas las cosas que hacen, sino también los extranjeros, porque tienen un programa llamado Turismo en Salud, del cual les voy a contar la semana que viene, porque es muy bueno y conveniente para la gente que quiere visitar el país y resolver todos sus problemas en la boca en tan poco como una sesión. Esta semana el tema final va a ser medio diferente, más que nada porque muchas de las cosas que tendría que decirles por acá de la película ya son parte del especial que hicimos llamado Posesión Infernal Evil Dead, el cual pueden encontrar tanto en mi página gorosito.tv o nuestro grupo de Facebook, facebook.com/gorositotv. Y lo que me gustaría contarles acá son los detalles de atrás de bambalinas de lo que fue esta experiencia de estar en una conferencia de prensa y junket internacional, no solo por la anécdota, sino para que también sepan cómo se mueve mucha de la información que consumimos a la hora de la promoción de una película.
Pero como les digo, si se quieren enterar de todas las cosas de la película específicamente, les recomiendo ir a esos dos medios o nuestro canal de YouTube, youtube.com/Gorosito TV, para ver los 3 videos que tenemos como parte de este especial, que primero es un informe que se llama Posesión Infernal Evil Dead 2013, el remake y su legado, en donde hablo de la saga y lo que me pareció este remake, o al menos lo que me pareció antes de verlo. Las primeras noticias que se supieron de ella salido de un informe que hice para el piloto del programa de tele. También van a ver la versión completa de la entrevista que le hice a Federico Álvarez, o Fede Álvarez, su director. Y hasta también viene con un montón de material extra, como por ejemplo el corto Within the Woods, que es un corto que hizo Sam Raimi antes de la Evil Dead original, con la idea de mostrar el concepto de la película a varios posibles inversores, que en realidad es un espíritu más cercano a lo que se ve en el remake. Y ya que estamos, miré la película y me gustó mucho. Y puede que para cuando estén escuchando esto ya tengan en mi canal de YouTube, que les recuerdo que es youtube.com/Gorosito TV, el comentario detallado en video de la misma. Cosa que no hago hace meses por problemas de tiempo, pero creo que en este caso vale la pena como remate para todas las cosas que estoy haciendo a raíz de la película. Siguiendo con los links, también van a poder encontrar el final alternativo del Ejército de las Tinieblas, otro para escuchar toda la banda de sonido, uno para ver 4 videos de atrás de cámara que la verdad que están muy buenos y muy poca gente conoce, 2 para ver los últimos 2 cortos que hizo Fede Álvarez antes de esta película, y hasta otro para mirar la entrevista que le hice a Fede Álvarez en inglés para la página Latino Review, o mejor dicho, un resumen de ella, porque la cortaron bastante y apenas se me ve. Pero al menos puedo decir que hice algo en una página tan importante como esa, que es de donde salen casi que la mitad de las primicias que tienen que ver tanto con superhéroes o las cosas nuevas de la Guerra de las Galaxias. La segunda parte de este especial es la conferencia de prensa, lo que también tiene su historia. Sé que las 2 semanas previas a esto me pasaron varias cosas con las que aprendí y ahora les voy a transmitir a ustedes. Ya que son las cosas que se dan atrás de bambalinas, que asumo que te van a interesar de ser cinéfilo, cosa que tendrías que ser si estás escuchando este programa. Primero, esta conferencia de prensa es la primera que se hace con un formato internacional en toda Latinoamérica, y por ser una película gringa, tuvimos que regirnos por las reglas de ellos. ¿Y qué implica esto? Bueno, para empezar, no pude cubrirla para el programa, y por eso es que no vamos a incluir ningún audio salido de ella por acá, ya que para poder pasarlo nos tendrían que haber autorizado en forma previa país por país y medio por medio. En realidad esto fue todo un problema, no solo para mí, sino también para Álvaro Marchán, que es la persona encargada de Sony Uruguay, porque lo volví loco. Ni se imaginan la voz de frustración que tenía cuando me llamó a contarme que le estaba complicando la vida, ya que como salimos en tantos canales de televisión y radio, tendría que haber llamado a los representantes de Sony de cada país en los que salimos para que ellos se comunicaran con las radios y canales de televisión locales, lo que al día de hoy serían más o menos 40, pero ¿cuál es lo malo? Esto se dio hace casi 2 meses y como estamos agregando constantemente medios, de sumarlo no podría pasar la grabación en las cosas que no estaban aprobadas desde aquella época, por lo que le dije que simplemente iba a cubrirlo para Latino Review y un canal de televisión uruguayo diferente al que sale el programa, y que se olvidara de lo mío, porque sinceramente sería una complicación de vida sin sentido y mutua. Una vez que supe esto, empecé una cacería para hacerle una entrevista en persona por fuera de la conferencia de prensa a Fede Álvarez. Me comuniqué con más o menos 20 personas, de las que me respondieron 5 o 6 y todos me decían lo mismo. El estudio no le deja dar notas por fuera de la conferencia, así que, según ellos, estaba jodido. Como sea, entré en contacto con Santiago Vecino, que es el encargado de los storyboards o el arte conceptual de la película, que en realidad resultó ser un genio, no solo por lo buena gente, sino porque después terminé viendo un par de cosas que hizo y la verdad que me impresionaron. Y él también me dijo exactamente lo mismo, pero ni así bajé los brazos. Llegué a conseguir el Facebook personal y también el email de Fede Álvarez, en donde le escribí con una plegaria para conseguirlo para el programa. Como sea, no me contestó, pero tampoco di la cosa por perdida, y el día de la conferencia fui el primero en llegar. Supuestamente estaba pactada para las 12, pero yo a las 11 ya estaba ahí. Y lo más gracioso es que era el único, porque llegué temprano, al punto de que creo que
las primeras personas recién empezaron a llegar 12 y 5, muy a la uruguaya, y en todo ese rato me quedé hablando con el guardia de seguridad con el que no terminamos haciendo amigos. Sobre las 12 del mediodía llegó Fede y por supuesto me acerqué a él para pedirle la nota explicándole esta situación de que no podía hacerle una dentro de la conferencia de prensa por el problema de todos los países en que salimos, pero me dijo exactamente lo mismo, que por orden de Sony no podía hacer absolutamente nada que no estuviera aprobado por ellos, pero al menos me saqué un par de fotos con él para el Facebook e intercambiamos palabras de las cosas que había hecho, ya que resultó ser un tipo con la mejor de las ondas. Es más, uno de los amigos que los estaba acompañando, al escuchar mi nombre, me dijo que era uno a los que le había mandado mensaje y que otra persona también se había llegado a él por las cosas que yo estaba pidiendo, lo que en ese momento sonaba más acoso que otra cosa, pero como verán, eventualmente dio un resultado. Un poco después de pasada la hora, entramos a la conferencia, aunque en realidad primero nos pusimos a hablar entre los colegas afuera, además de que tuvimos que firmar un contrato de embargo que establece que si das a conocer las notas o cosas específicas, tanto de la conferencia como el junket, te caen 300 abogados de Sony a sacarte todo, lo que en mi caso lamentablemente no sería mucho, pero igual, te hacen pasar el mal rato y seguramente sería la última vez que cubrieras algo. De ahí pasamos a una de las salas donde tenían todo armado para la conferencia. Empezó hablando el encargado de Sony, que es lo que van a ver en el video de ella, el cual les recuerdo que tienen en gorosito.tv y nuestro grupo de Facebook, facebook.com/gorositotv, para después dar una conferencia que fue media rara, porque en la mayoría de los casos primero te muestran la película, así podés opinar y preguntar de ella, pero acá apenas pasaron el tráiler y después, en vez de que se hicieran preguntas, Fede Álvarez empezó a contar sus experiencias por un ratazo y no fue hasta más de media hora después que empezaron a pasar el micrófono. El que empezó preguntando fue Jackie Rodríguez Estrata, que si sos uruguayo seguramente reconoces muy fácil, pero para los que no, en el caso de que hayan visto el programa de tele, reconocerán como el crítico al que le dedicamos 2 bloques en un programa que salió a finales del año pasado, más que nada porque es mi ídolo y, como dije ahí, la persona en la que me quiero convertir cuando sea grande. Y justo al darle la palabra, Fede hizo un discurso de lo que él, Jackie Rodríguez Estrata, significaba para él, que es muy parecido a lo que yo siento al haber crecido mirándolo. En realidad, Fede Álvarez y yo tenemos la misma edad, solamente un mes de diferencia, así que más o menos tuvimos las mismas influencias, sobre todo en el cine, que es algo que nos apasiona a los dos, aunque sea de 2 diferentes maneras. El segundo que tuvo la palabra fue Cristian Font, al que también tuvimos en ese mismo programa que hicimos para Jackie Rodríguez Estrata, porque le hicimos una pequeña nota preguntándole qué es lo que Jackie significaba para él, ya que también es crítico de cine, además de muchas otras cosas como actor, presentador, murguista y anda más, siendo más que respetado en el medio, motivo por el cual fue el que tuvo la palabra en segunda instancia. Lo más gracioso de todo es que cuando termina de responder la segunda pregunta, el encargado de Sony le hace una seña a Fede de que solamente había tiempo para una pregunta más. Y por supuesto, al ver esto, levanté la mano lo más arriba posible, de la misma forma que hicieron muchos otros. Y tanto Rodosa Llagues, que es el escritor, como Fede Álvarez, al verme, me dieron la palabra llamándome por mi nombre. Cosa que sinceramente me sorprendió, porque en la sala había muchísima gente de miles de lados, no solo los periodistas más importantes del país, sino prensa de todo el mundo, como por ejemplo Sebastián Tabani, un importantísimo periodista argentino que se entrevistó a medio Hollywood, del que en realidad me terminé haciendo amigo y esperamos tenerlo de invitado muy pronto en el programa de tele, y que me diera la palabra a mí fue todo un honor, que a su vez también es el resultado de haberla peleado tanto, lo que tendría que ser una lección para más de uno, porque esto demuestra que hacer tu mejor esfuerzo en una de esas te responda hasta de una manera que ni siquiera te imaginas, porque por ejemplo yo asumía que la conferencia de prensa iba a basarse en que se le hicieran 15 o 20 preguntas que tuvieran una respuesta bastante corta, que es lo que pasa por lo general, pero que solo haya 3 y que sea de los 2 periodistas de cine más importantes del país y yo, era algo que no me imaginaba y que medio que todavía no puedo creer.
Que mismo es el caso de que alguien como yo, que como siempre digo, soy feo, gordo, pobre, petizo y medio viejo, y el estar de presentador en un programa de tele como que es medio inaudito, pero si a algo tengo que achacarle eso, es al esfuerzo que le pongo, así que espero que esto sea algo medio inspirador para más de uno que cree que no puede hacer algo, pero en realidad está poniendo excusas completamente superables. Después de la conferencia salimos a un café que queda ahí al lado del cine y me senté a hablar con el mismísimo Chaque Rodríguez Estrata y se nos acercó Rodosa Llagues, el coescritor de la película, y nos pusimos a hablar de varias cosas, entre ellas que posiblemente entre él y Fede estén escribiendo una película para Marvel, que no me puedo decir cuál era, y otra para la Guerra de las Galaxias, que ni él estaba muy seguro cuál sería, además de varias cosas que tenían que ver con esta película en forma específica, que me respondió muy amablemente. Eventualmente me tocó el turno para la entrevista 1 a 1. Cuando llegué me mandaron a la parte de maquillaje donde me tocó un tipo. Y sí, me tuvieron que maquillar y no es la primera vez. En realidad las veces anteriores habían sido en el programa Día a Día de BTV, donde hacía una columna de cine y el primer día fue medio traumatizante porque no quería hacerlo. Hasta pedí para salir sin maquillaje, pero no se podía. Y en sí, en realidad, no es la gran cosa. Te ponen un polvito en la cara, que creo que es la misma base que usan las mujeres. El motivo de hacer esto es que no te brille la cara con las luces. Y en realidad, en menos de 15 segundos te ponen eso y estás listo. Acá la cosa fue un poquito diferente. Primero me tocó el clásico maquillador. Hasta ese momento siempre me habían maquillado mujeres y era súper maquillador. Si entienden lo que digo. Súper buen tipo y estuvimos hablando un buen rato. El pobre hizo lo poco que pudo con lo que le tocó trabajar. Y no solamente fue polvito, sino que me puso más cosas. Y qué feo que sonó eso. Pero eventualmente terminó o se dio por vencido. No estoy muy seguro. En todo caso, miren la entrevista y me cuentan qué les parecen los resultados. Una vez que salí de ahí, empecé a hablar con la encargada de Sony, que en realidad venía desde Argentina por ser algo tan importante, siendo ella la coordinadora de toda la región. Y le dije que iba a hacer 2 notas, una en inglés y otra en español, con lo que me dejó saber que tenía 10 minutos, que es el límite que le daban a cada periodista sin importar de dónde vinieran. Así que lo que podía hacer era dividir ese tiempo entre las 2 cosas porque más no se podía. Como no era cuestión de opciones, le dije que empezaba en inglés y que me hiciera una seña a los 3 minutos para ahí hacer la pregunta final y poder pasar a la otra. Y en realidad casi me olvido. En inglés estuve a punto de no hacerla porque cuando le dije a ella que era para un medio americano, me dijo que no sabía si lo podíamos hacer en inglés. Creo que en realidad ella no estaba muy segura de que también hablaba Fede el inglés, por lo que le terminó preguntando a él bajito qué le parecía y por supuesto le dijo que no había problema y pasamos a hacerlo. Me sentaron en la silla del que pregunta, me encajaron un micrófono en el pecho que en realidad estaba buenísimo. Los que había usado en tele hasta ese momento eran más locales, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, una vez yo estaban al estudio y le estaban haciendo una entrevista a una tipa que le sonó el teléfono que tenía en el bolsillo en ese momento y no se escuchó al aire, cuando estos que tenían acá, como van a escuchar en la entrevista, captaron el sonido de todo alrededor, que en realidad tiene sus ventajas y desventajas, pero no dejan de ser buenos. Nos sentamos a la entrevista, como van a ver, Fede Álvarez tiene la mejor de las ondas. Yo estaba nerviosísimo por ser la primera vez que hacía algo como esto, no solo por mi virginidad, sino porque hacía tiempo que no hablaba en inglés de corrido y mi acento siempre fue súper pesado. Pero la cosa es que me entendió, le hice como 5 o 6 preguntas, de las cuales creo que van a ver 2 solamente en la entrevista que hicieron para Latino Review, porque ahí pusieron más trailer que otra cosa y encima no me mostraron ni una sola vez de frente, pero al menos tiene mi nombre por ahí y puedo decir que es mío. Por suerte quedó todo bien, me volví para mi casa, como a la semana volví al Movie Center a buscar el archivo, pero me había llevado un pendrive que tenía creo que 16 GB y resultó que este material pesaba 60 GB porque la cámara con que lo habían grabado grababa a casi 1 GB por minuto. Al final tuve que ir un par de días después con un disco duro a un local que administra y se llama Raúl Valdés,
que es una persona que trabajaba en Decalegrón, capaz que alguno lo conoce. En realidad nos quedamos hablando ese día y resultó ser un tipo sensacional. Me pasaron los archivos, que era la entrevista en donde estaba la cámara de Fede por un lado, mi cámara por otro y el audio por otro. Lo que quiere decir que esos videos estaban mudos y tenías que agregarle el audio vos mismo. También varios archivos, en realidad 16, en los que estaba dividido la conferencia de prensa, que también tenía la imagen por un lado y la voz por otro, que fue un súper dolor de cabeza. Pero he aquí el problema: todos los archivos estaban en un formato llamado MXF, que fue el dolor de cabeza del año porque no tenía nada que lo convirtiera. Una vez que yo me di por vencido al tratar de pasarlo, se lo pasé a un amigo y tampoco pude leerlo. Busqué por todos lados los codes y no lo conseguí. Se lo pasé a otro que sí terminó pasando los videos, pero en realidad los que duraban 4 minutos le quedaron de 2,5. Y la cosa fue tan complicada que en realidad íbamos a empezar este programa de radio la semana pasada, pero no pude. Y no fue hasta que el mismísimo Rodosa Llagues me pasó el dato de que me podían ayudar en Aparato Post, donde conocí a Matías Chumino, que en realidad me lo pasó de un día para el otro y como van a ver quedó fenomenal. Como se nos está acabando el tiempo, la dejo por acá. Esta es más o menos la historia detrás del especial. Así que si quieren saber los resultados y enterarse de las noticias de la película, los invito a ir a nuestra página, gorosito.tv, en donde van a encontrar una sección especial que hicimos para esto, donde van a poder escuchar la banda sonora de la película, mirar los detrás de cámaras y muchísimas cosas más. Y como digo, al final de cada uno de los 3 videos especiales, les agradezco muchísimo a la gente de Sony Uruguay, al señor Álvaro Marchán, la señora Cecilia Chapano, Fede Álvarez, Rodosa Llagues y Santiago Vecino, Kelvin Chávez de Latino Review, la gente de BTV, Matías Chumino, Raúl Valdés, todos los que mandaron preguntas. En realidad no pudimos hacer más que 2 en la entrevista por problemas de tiempo, pero como sea, todavía las tengo guardadas. Así que si en algún momento nos cruzamos con alguien de la película, ahí podremos usarlas. Y por supuesto, muchas gracias a mi familia y a Dios, que nunca está de más. No sé si esto es lo que esperaban los primerizos al escuchar un programa de cine, pero espero que le haya dado un poquito de color a la noticia. Y les aviso que no siempre es así el programa, sino que la semana que viene volvemos solamente a noticias de cine, a no ser que esto les haya gustado y capaz que lo podemos intercalar de alguna manera todas las semanas. Les recuerdo que esta sección fue presentada por el consultorio odontológico Gavito Mira, y si querés saber más de sus servicios, sin importar si sos uruguayo o vivís en cualquier país, siempre podés ir a consultoriogavitoMira.com y enterarte de todo lo que tienen por ahí, y en una de esas hasta empezar a pensar en unas vacaciones en el caso de que seas extranjero, una vez que leas la sección Turismo en Salud, que está hecha específicamente para ustedes, para que se arreglen la boca en 1 o 2 sesiones, aprovechando una visita al paisito. Así llegamos al final. Será hasta la semana que viene, a esta misma hora, por esta misma radio o por alguna de las otras de la cadena Gorosito. Si encontraste este programa empezado, te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar, siempre podés hacerlo en nuestro canal de YouTube, youtube.com/GorositoTV, donde todos los lunes vas a poder encontrar la grabación del programa para verlo en línea, o si no, siempre podés ir a nuestra página, gorosito.tv, donde no solo vas a poder encontrar todos los programas pasados, sino también la información extra de las cosas que les cuento en cada programa entre los links de la semana. Y ya que hablamos de Posesión Infernal y Fede Álvarez, vamos a irnos con música que tiene que ver con eso. Como les contaba, Fede Álvarez se dio a conocer en grande después de publicar en YouTube su corto Ataque de Pánico, y si bien no sé cómo es la cosa, hasta donde entiendo él ya había trabajado con el grupo Snake en el pasado y creo que le terminó dando este corto para que hicieran un videoclip, o si no, lo que pasó en realidad es que la banda hizo una canción para poder utilizar este corto en su música. Y por más que creo que sería muy fácil de enterarse qué fue lo que pasó, como que soy muy vago para hacerlo. Como sea, acá tienen a Snake cantando Ataque de Pánico desde al menos el canal de YouTube de Fede Álvarez. Hasta acá las noticias de la semana, será hasta la semana que viene, que Dios me los bendiga y ya no podés decir
¿Qué no sabías?